tardes, sean todos ustedes bienvenidos a estas jornadas de efectos del COVID en los contratos de empresas y en las asociaciones civiles que se realizan en el marco del convenio que suscribiera nuestra facultad y nuestra universidad con la Universidad de Pavía en el año 2019, o sea, previo a la pandemia. En primer lugar, queremos agradecer la presencia de nuestro decano, el doctor Mario Villegas, nuestra vicedecana, doctora Hilda Zárate, el profesor Carlos Granelli por la Universidad de Pavía, de Cooperación Internacional de esa Facultad de Derecho de Pavía, al profesor Tucari, Emanuele Tucari, que hoy será nuestro disertante sobre las asociaciones civiles y el rol que cumplen dentro de la sociedad y las complejas situaciones que se dan a raíz de COVID, las consecuencias en las asociaciones. También agradecemos la presencia del doctor Carlos Mario Clerc, titular del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la UBA. También agradecemos la presencia de los secretarios de la facultad, la veo a la doctora Lorena Gallardo. Agradezco también la presencia en nombre de nuestra facultad de los miembros del Instituto de Derecho Privado de la facultad, el doctor Ricardo Sebastián Danuso, el doctor Sergio Claps. Agradezco la presencia de los docentes en general de nuestra facultad, pero también docentes que están cursando italiano dentro de la facultad. También agradecemos, por supuesto, la presencia de los alumnos de nuestra facultad, de las carreras de nuestra facultad, particularmente de la carrera de abogacía, y un especial agradecimiento al profesor Juan Pablo Vila y Frank, que es nuestro profesor de italiano en la facultad y que hoy lo hemos convocado para que nos ayude un poco en la traducción si fuera necesario. Así que, bueno, con estos agradecimientos queremos en primer lugar, además de darles la bienvenida, decirles que en el año 2019 hemos empezado un camino para la firma, la suscripción de estos convenios, por supuesto, de un convenio entre las universidades primero y luego entre las facultades, para realizar actividades conjuntas entre ambas facultades. En esto quiero agradecer en nombre del decano al doctor Carlos Clerc, de la Facultad de Derecho de la UBA, que fue uno de los que nos ayudó en la gestación de este convenio, y por supuesto al doctor Carlos Granelli, que nos atendía, nos resolvía las cuestiones referidas al rectorado de su universidad, y que, bueno, siempre con tanta gentileza ha colaborado para que esto pueda ser realidad, y más aún en estas jornadas para que puedan realizarse. Quiero aclarar también que esta jornada es la primera actividad que estamos llevando a cabo desde nuestra Facultad de Derecho con la Universidad de Pavía, así que doble alegría para la facultad. Quiero también agradecer, por supuesto, al profesor Vila y Frank, que nos que colabora hoy con nosotros, y sin duda a nuestros disertantes, al doctor Augusto Arduino y al profesor Tucari, que ya lo nombré. Así que voy a darle la palabra al decano, al doctor Mario Villegas, para que nos dirija unas breves palabras sobre el evento de este día, referido a las jornadas sobre efectos del COVID. Hola Susana, muchísimas gracias por la presentación. Para no ser redundante con las personas que colaboran y participan de este evento, simplemente agradecerles a todos y todas la participación en esta jornada.
con especial a los docentes, profesoras de nuestra casa que hoy nos acompañan, profesores y profesoras de nuestra casa, al profesor Carlos Clerc desde la Universidad de Buenos Aires y por supuesto a nuestros amigos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Pavía de Italia. Para nosotros es un grato honor participar de estas jornadas internacionales sobre ese efecto del COVID en las asociaciones y contratos de empresas organizados por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Pavía de Italia, representada en este acto por el profesor Carlos Granelli, con quien hemos tejido relaciones de fraternidad durante este tiempo y que nos ha permitido tener este gran acuerdo entre nuestra universidad y la Universidad de Pavía, y por supuesto esta Casa de Altos Estudios aquí en Argentina. Destaco la temática de la propuesta porque permite reflexionar y debatir temas claves del derecho privado vinculado a la problemática asociativa y contractual a causa de la pandemia del coronavirus, cuyos resultados seguramente van a repercutir de forma muy provechosa en nuestra vida académica, tanto de nuestras universidades como también de nuestras comunidades. Desde ya les cuento el éxito, no solo por la auspiciosa convocatoria que tenemos en la jornada de hoy, sino también porque creemos que esto es fruto de un gran esfuerzo conjunto de nuestra universidad. Y seguramente este éxito se debe a la calidad de los disertantes, los doctores Emanuele Tuccari, de la Universidad de Pavía, y a nuestro querido profesor, el doctor Augusto Arduino, que prestigia nuestra universidad desde hace muchísimos años. Este evento internacional pretende aportar algunas reflexiones, algunos puntos de diálogo y encuentro entre nuestras legislaciones, entre las acciones de nuestros países, sobre los problemas que surgen en torno a las asociaciones civiles y comerciales, ya sea a través del desarrollo de sus actividades, como por el uso de nuevas tecnologías, incluidas las de Legal Tech, así como también a la resolución de las dificultades del cumplimiento contractual que tiene efectos patrimoniales con terceros en muchos casos, como también con los propios contratos asociativos. En un contexto de pandemia que se torna realmente urgente buscar soluciones inteligentes, acordes a la legalidad, por los efectos societarios, económicos y sociales que estos producen. Pensemos que en nuestros países hay millones de ciudadanas y ciudadanos a los que nos surge una agenda económica o socioeconómica para salir de esta crisis sanitaria, social, por la que atravesamos, miles de trabajadoras y trabajadores preocupados por sus empleos, cientos de empresarias y empresarios angustiados por la realidad de sus negocios, con una justicia a veces atrapada en las limitaciones operativas para funcionar y tantas otras cuestiones que deben ser objeto de preocupaciones centrales de nuestros poderes públicos y de la sociedad civil para que nuestra comunidad puedan encontrar respuestas rápidas y mantener la confianza en sus principales instituciones. Ante el avance que tiene la pandemia y sus efectos sobre los ámbitos públicos y privados, creo que es necesario pensar desde la sociedad civil modos activos de participación e instituciones públicas fuertes que sean capaces de pensar estrategias de mejoras y brindar respuestas a las nuevas necesidades y dificultades que el contexto actual nos presenta. Y por supuesto, necesitamos que estas respuestas sean respetuosas del sistema jurídico vigente en nuestras repúblicas democráticas, que es el único capaz de garantizar la construcción o la posibilidad de construcción post pandemia de un estado de calidad, con un mayor número de bienes y servicios, con una infraestructura acorde y amplia de conectividad y de caminos, con una profesionalización del personal estatal, con un sistema fiscal justo y comprensible, con estabilidad monetaria, con transparencia en el manejo de las cuentas públicas. Necesitamos, digo yo, e insisto, instituciones y un sistema jurídico sólido que nos garantice políticas públicas como respuesta eficiente a las demandas sociales, con criterios extendidos en torno a paridad de género, pero también con diálogo social para eliminar la pobreza y bajar las enormes barreras de desigualdad social que se presentan en este contexto post-pandemia que actualmente y en el contexto post-pandemia que vamos a atravesar en un futuro cercano, espero. Necesitamos entonces instituciones fuertes también para que el sistema jurídico otorgue seguridad, para potenciar a las empresas capaces de generar más empleo y más inversión, con una mirada puesta hacia el progreso de la actividad económica, con apoyo genuino a las pequeñas y medianas empresas, con estímulo a la economía del conocimiento y la innovación, donde la universidad juega un rol fundamental, con desarrollo territorial que permita la explotación de todos los activos de nuestros países en un sentido equitativo, sustentable y sostenible, y con articulación exitosa para darle calidad de vida y funcionalidad al campo y a las ciudades, con un estilo de desarrollo económico que produzca prosperidad, sociabilidad igualitaria y política libertaria en la que todos podamos ejercer plenamente derechos de ciudadanía. Por eso, desde la Universidad de Pavía y desde la Universidad Pública Argentina,
hacemos estas jornadas porque nos interesa aportar y debatir sobre la consolidación de nuestras instituciones y encontrar respuestas a los nuevos desafíos que nos plantea la pandemia del COVID-19 en todos los ámbitos del derecho, en particular en este caso en el ámbito del derecho privado, en las cuestiones asociativas, en las cuestiones contractuales, pero siempre pensando en el servicio que le podemos brindar al bien común de nuestros pueblos para que tengamos una Argentina, una Italia mejor. De esta manera, les doy la bienvenida a estas jornadas internacionales con el anhelo de que se lleven el convencimiento de que a pesar de estas circunstancias especiales, seguimos trabajando con más entusiasmo desde nuestras universidades en Italia y en Argentina, decididos a lograr ese futuro próspero y compartido que queremos para nuestros pueblos, alentados por la razón y por la pasión que tenemos por el saber jurídico, por la libertad, por la igualdad y por la justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor Villegas. Muchísimas gracias. No sé si alguien por Pavia va a hacer uso de la palabra, si no, empezamos las disertaciones. Buonasera a tutti. Mi spiace di non poter parlare la vostra lingua, che capisco abbastanza bene, ma non ho il coraggio di parlarla. E quindi vi porto il mio saluto in lingua italiana. Saluto non solo mio, ma anche del mio rettore e del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Pavia è una università non grande, ma università antica. Abbiamo festeggiato qualche anno fa i 650 anni dalla nostra fondazione ed è stata fino al secolo scorso l'unica università della Lombardia, che è una delle regioni più importanti, più popolose del nostro paese. El profesor Granelli, el profesor Granelli se excusa por no poder saludar en nuestro idioma, idioma que comprende, el español lo comprende, pero no lo habla. Él destaca, realiza un saludo por parte del rector y del director del Departamento de Ciencias Jurídicas, y por otra parte destaca que Pavia, la ciudad donde él se encuentra, en el norte de Italia, en la región de la Lombardía, no es una universidad grande, pero sí una universidad muy antigua. Hasta el siglo pasado fue la única universidad en la región de la Lombardía. Una università in cui si è sempre tradizionalmente molto studiato il diritto comparato e i nostri comparatisti si sono distinti a livello europeo con anche molte relazioni internazionali. In questo contesto si inserisce il nostro incontro con la vostra università. Voce, non si sente. Pablo. Sí, el profesor destaca que particularmente la Universidad de Pavia, la Facultad de Jurisprudencia de Derecho, se especializó en el derecho comparado, en el derecho internacional, y se distinguió a nivel europeo. Este es un punto que acerca, ¿no?, a nuestra tradición jurídica. Quindi è per noi un onore aver avviato una collaborazione con voi. In realtà abbiamo molte cose in comune, abbiamo una cultura in generale comune fra l'Italia e il Sud America. Abbiamo un sistema giuridico molto simile, per cui le tecniche per affrontare i problemi sono analoghe. E uguali sono tutto sommato i problemi che dobbiamo affrontare. I problemi nati dal Covid ne sono l'esempio più clamoroso. Voi e noi dobbiamo misurarci con queste conseguenze che hanno traumatizzato la nostra società. El profesor afirma que existen entre Argentina e Italia muchos aspectos en común, una cultura en general en común y también aspectos jurídicos, como por ejemplo las técnicas, las miradas para resolver los distintos problemas.
En particular, en esta ocasión va a hacer referencia a los problemas que surgieron a partir de la pandemia por el COVID. L'argomento che abbiamo scelto per il nostro primo incontro è un argomento che dimostra come in realtà dobbiamo tutti i sistemi giuridici dei nostri reciproci paesi affrontare in contemporanea il medesimo problema, i medesimi problemi nati dalla pandemia. El tema de este primer encuentro, las consecuencias del COVID, ¿no? A nivel jurídico, tienen la particularidad de que todos los países tienen que afrontar de manera contemporánea estas consecuencias y estos problemas, ¿no? Il sistema economico italiano è messo a dura prova dalle conseguenze della pandemia. Abbiamo sofferto dal febbraio al giugno dell'anno scorso un blocco totale o quasi totale delle attività economiche. Altrettanto da ottobre fino ai giorni nostri. E questo ha impedito il regolare svolgimento delle attività economiche, dei rapporti contrattuali e purtroppo anche quando questa pandemia dovrà cedere, le conseguenze si trascineranno sicuramente per anni. El sistema económico de Italia fue puesto a la prueba, una dura prueba, desde febrero hasta junio del año pasado, 2020, hubo prácticamente una paralización total de la actividad económica. Las consecuencias todavía se están haciendo sentir y seguramente van a durar durante varios años. Quindi direi di non perdere ulteriormente tempo e ascoltiamo i due relatori che hanno studiato questi temi. Grazie a tutti per l'ospitalità. El profesor nos invita a escuchar a nuestros dos disertantes. Y agradece la hospitalidad. Gracias, profesor Granelli, gracias por sus palabras. Gracias, profesor Granelli, gracias por sus palabras. Y sin duda, esta es nuestra primera actividad en conjunto y será la primera de muchas más. Nuestro acuerdo, el que suscribió nuestro decano con ustedes, se han previsto diferentes tipos de actividades, pero pandemia mediante, aprovechamos y hacemos estas jornadas por Zoom que nos permiten trabajar juntos a pesar de la imposibilidad o de la no presencialidad o de la imposibilidad de trasladarnos. Así que bueno, nosotros estamos muy felices de tenerlo también. Vamos a darle la palabra, ahora sí, vamos a empezar las disertaciones y vamos a aclarar algo. El chat va a ser habilitado para las preguntas recién después de la segunda charla, para que todos los interesados en hacer puedan ir poniendo en el chat sus consultas. Pero recién, vuelvo a decir, lo habilitaremos después de la última disertación. En primer término disertará el profesor de nuestra facultad, doctor Augusto Arduino, que es sobre el tema de los contratos asociativos en las empresas, el problema de estos a raíz de los efectos del COVID. Y así que vamos a muy sintéticamente leer un currículum del doctor Arduino, luego de lo cual le dejamos en el uso de la palabra. Buenas tardes. Doctor Augusto Arduino, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en Derecho Comercial, docente, investigador categorizado, titular de Derecho de los Concursos y Quiebra de la Facultad de Derecho de la UNE, docente de posgrado en diversas maestrías, jurado de concursos en universidades nacionales. Fue vicedecano, secretario académico y consejero directivo de la Facultad de Derecho y consejero superior de la UNE.
Fue conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia Chaco, jurado de exámenes en el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco y de Corrientes. Fue consultor de la CONEAU, miembro de diferentes asociaciones de abogados, autor y coautor de diversas investigaciones y publicaciones, entre otras, Tratado de Derecho Comercial, Tratado de los Contratos de Empresa, actualización de la obra de Héctor Cámara, El concurso preventivo y la quiebra. Autor de publicaciones en diversas revistas especializadas como Ser RIUS. Tiene la palabra doctor Arduino. Buenas tardes. Agradezco a las autoridades de ambas instituciones que han organizado este evento la invitación, y en particular a Susana, que ha desarrollado de nexo para que todo esto se pueda concretar. Básicamente, mi exposición la he pensado dividir en tres partes. En una primera parte voy a hacer una muy breve descripción del marco normativo de los contratos asociativos en la legislación argentina y cuál es el estado actual que nosotros tenemos en nuestra legislación. En una segunda parte voy a referirme a la situación actual de la Argentina a esta altura de la pandemia, porque como señalan los periodistas, es una noticia aún en desarrollo. Nosotros estamos atravesando la pandemia y esperemos que pronto concluya y podamos avanzar hacia una nueva normalidad. Y en la tercera parte voy a referirme a lo que pienso sucederá o debería suceder, por lo menos en la Argentina, el día después de la finalización de la pandemia. Hago la aclaración, por supuesto, que esta última parte, cuando uno dice el día después de la finalización de la pandemia, quizás no sea el título más apropiado, porque no creo que la pandemia termine en un día, sino que pienso, como viene visualizándose en nuestro país, que vamos adquiriendo ciertas normalidades a medida que la situación epidemiológica lo permite, y vamos teniendo otras restricciones a medida que la situación epidemiológica no nos permite. Pero pensando en ese día, que seguramente llegará, tendremos una realidad que por lo menos en nuestro país, a mi juicio, se presenta bastante clara respecto de cuáles van a ser los problemas que deberían afrontarse con mayor prontitud por parte de nuestras autoridades. Lo primero que quisiera contar es lo referido al marco normativo de los contratos en la legislación argentina. Los contratos asociativos en la legislación argentina tuvieron su partida de nacimiento, por lo menos como figuras tipificadas dentro de la legislación societaria nacional. Básicamente, en la sanción de la ley 22.903 incorporó a nuestra legislación societaria dos figuras típicas. La primera figura típica, las agrupaciones de colaboración, y la segunda figura típica, las uniones transitorias de empresa. Bien es cierto que en la legislación argentina nosotros teníamos también establecida la sociedad accidental o en participación, cuyo derrotero arrancó siendo considerada como una sociedad cuando fue incorporada a la legislación nacional, y luego en su evolución se transformó en un contrato asociativo, o por lo menos la doctrina nacional fue perfilando esta figura para que sea caracterizada como un contrato asociativo. La finalidad de la incorporación de estas figuras receptadas por la ley 22.903 fue proveer estructuras jurídicas aptas para propender a la satisfacción de una amplia gama de finalidades societarias que pudieran ser alcanzadas a través de vinculaciones societarias. Es decir, que lo que se expresaba en la exposición de motivos, y que es el concepto que he señalado, esencialmente apuntaba a dotar a estos contratos de una naturaleza contractual y que no configura sujetos de derecho. Estas fueron las dos ideas fuerzas que primaron en la sanción de la ley 22.903. Claro que
esa circunstancia no se logró plenamente. Y no se logró plenamente porque, si bien teníamos las figuras típicas, las agrupaciones de colaboración y la unión transitoria de empresas, había un problema que no fue resuelto sino hasta la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, y que tenía una enorme importancia desde el punto de vista práctico. Aquellos que no solamente nos dedicamos al ejercicio de la docencia, sino que cultivamos el asesoramiento empresarial y la práctica viva del derecho, sabíamos que la mayor dificultad no estaba en las figuras típicas, porque las figuras típicas nos daban un marco normativo de previsibilidad en el marco de la Ley 22.903. Expresado en palabras simples, si yo constituía una unión transitoria, sabía que esa unión transitoria nunca iba a ser considerada un sujeto de derecho, aunque sí en nuestra legislación un sujeto tributario. Y también sabía que si conformaba una agrupación de colaboración, no corría el riesgo de que fuera considerado un sujeto de derecho, aunque sí era un sujeto tributario. La mayor dificultad radicaba cuando las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, decidían diseñar un contrato asociativo atípico, lo que hoy en la terminología de nuestro código vigente significaría que las partes puedan configurar, en ejercicio de la autonomía de la libertad, un contrato asociativo con libertad de contenido. Ese problema era muy serio. ¿Por qué? Porque si recordamos la finalidad, era no crear un sujeto de derecho y la naturaleza contractual, el riesgo que se corría en nuestra legislación y en la praxis era la circunstancia de que un contrato asociativo atípico fuera asimilado a la sociedad irregular o de hecho. Y las consecuencias que traía que un contrato asociativo atípico fuera considerado como una sociedad de hecho o irregular era muy gravosa en cuanto a la responsabilidad de los partícipes, porque la responsabilidad en la sociedad de hecho o irregular en el derecho argentino vigente en ese momento era una responsabilidad solidaria e ilimitada. Entonces esto significaba, desde un punto de vista práctico, que una persona que decidía celebrar con otra un contrato asociativo, estableciendo sus aportaciones, determinando sus responsabilidades, estableciendo el límite temporal, la finalidad común, etcétera, que no creía crear un sujeto de derecho, se podía encontrar de pronto con una interpretación jurisprudencial que le decía que ese contrato asociativo, lejos de ser un simple contrato asociativo no personificante, tenía la virtualidad de transformarse en una sociedad de hecho o irregular y bajo esa condición asumir una condición de responsabilidad solidaria y limitada para los partícipes. Esta situación se modificó en el ordenamiento argentino cuando se dicta la ley 26.994, sancionada el 1 de octubre de 2014 y promulgada el 7 de octubre del mismo año, que unifica el Código Civil y el Código Comercial. Es decir, la materia civil y la materia comercial, que la teníamos legislada en dos códigos diferentes, dan como resultado un nuevo código, un código unificado, que lleva por título Código Civil y Comercial de la Nación. En el campo de los contratos asociativos, la reforma más importante que trae la unificación en este nuevo código es la circunstancia de haber regulado una parte general de los contratos asociativos que se encuentra establecida a partir de los artículos 1442 y siguientes, y la determinación de figuras típicas. Esas figuras típicas actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación son 4. Los negocios en participación, es decir, lo que era la antigua sociedad accidental o en participación, fue decantando
hasta su correcta ubicación metodológica como un contrato asociativo y no como un tipo societario, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación. Pero la reforma más significativa, a mi juicio, aparece en dos disposiciones contenidas en la parte general de la teoría de los contratos asociativos. El artículo 1442 enfáticamente señala que las disposiciones de este capítulo se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo con comunidad de fin que no sea sociedad. Y luego señala, a estos contratos no se les aplican las normas sobre sociedad, no son ni por medio de ellos se constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho. Esa disposición es absolutamente superadora de lo que teníamos en el régimen societario, porque delimita claramente que a través de un contrato asociativo no vamos a correr nunca el riesgo de que esto pueda ser considerado como un sujeto de derecho, como una sociedad o como la forma para dar origen a una persona jurídica. Y esa disposición se ve implementada por la disposición del artículo 1446, cuando establece la denominada libertad de contenido, o si se quiere en una terminología más tradicional, la posibilidad de desarrollar contratos asociativos atípicos. Y entonces dice, además de poder optar por los tipos que se regulan en las secciones siguientes de este código, las partes tienen libertad para configurar estos contratos con otros contenidos. Es decir, que hoy, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, se podrían configurar otras figuras distintas de las figuras típicas y no se correría el riesgo de tener que enfrentar la personificación de ese contrato y las consecuencias disvaliosas que traía aparejado anteriormente el régimen de la responsabilidad en las sociedades de hechos e irregulares, las cuales también se vieron derogadas con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. He puesto este breve panorama de los aspectos más centrales de los contratos asociativos dentro de nuestra legislación. Tendríamos que analizar la segunda parte de esta exposición, que refiere a cuál es la situación de la República Argentina a esta altura de la pandemia. Me gustaría dividir esta parte de la exposición en dos aspectos. En primer lugar, referirme a ciertos problemas estructurales de la Argentina que ya existían antes de la pandemia. Buena parte de esos problemas estructurales no fueron causados por la pandemia, aunque sí se han agudizado. Luego, en una segunda parte, me referiré a específicamente la situación actual, a este momento de la pandemia, para comprender cómo esos problemas estructurales de la Argentina se han visto impactados por la pandemia y, aportando simplemente datos oficiales, poder comprender la magnitud de la gravedad que tendremos que enfrentar de los problemas el día después o cuando la pandemia acabe. Los problemas estructurales de la Argentina son varios. Excedería quizás el límite de tiempo que nos han proporcionado para esta exposición. Por lo tanto, solamente me voy a referir a 3 de esos problemas estructurales de la Argentina, pero esos 3 problemas estructurales de la Argentina se proyectan en numerosos campos económicos, sociales y jurídicos. El primer problema estructural de la Argentina es la falta de moneda. La República Argentina, durante el siglo XX y lo que transcurre del siglo XXI, lleva el triste récord de haber destruido 6 signos monetarios. De manera tal de que ningún operador jurídico
puede llegar a pensar razonablemente las instituciones jurídicas en nuestro país cuando nosotros no tenemos un elemento básico como lo es la moneda? A partir de allí se proyectan diferentes consecuencias jurídicas que van a determinar que permanentemente estemos en la zozobra y que funcionemos con un sistema bimonetario en la realidad. Por un lado, para ciertas transacciones domésticas y de menor cuantía, nos regimos en pesos. Y por otro lado, cuando nosotros necesitamos realmente saber el valor de las cosas, cuando nosotros necesitamos realmente atesorar, cuando nosotros necesitamos tener una unidad de cuenta, compulsivamente nos dirigimos hacia el dólar estadounidense, que es la moneda en la cual anclamos nuestras operaciones. Todo esto trae un sinnúmero de proyecciones jurídicas muy graves, desde pactar obligaciones en moneda extranjera para situaciones que son puramente domésticas, la determinación del tipo de cambio, los ajustes que se tienen que realizar, los problemas que se derivan de la depreciación monetaria. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo, pero todos sabemos que no hay posibilidad en una economía monetaria de establecer instituciones jurídicas o instituciones económicas si nosotros no contamos con algo tan básico como una moneda. El segundo problema que tiene la Argentina estructural se vincula con la inflación. No será aquí el momento de explicar todos los vaivenes de la inflación de nuestro país, pero simplemente permítanme recordar que la inflación en nuestro país es endémica. Y resulta ser que para solamente dimensionar, cuando hoy decimos tenemos un 4 y pico % de inflación mensual, ya no suena escandaloso, porque no es posible ninguna proyección económica mientras se mantenga esta tasa de inflación. Me permito recordar a nuestros estudiantes más jóvenes e ilustrar a nuestros visitantes que la República Argentina entre el segundo semestre del año 1988 y el primer semestre del año 1989 tuvo el triste récord de presentar una inflación del 5.000% anual. Veo que el profesor Granelli hace así con su mano. Yo también era un joven abogado en ese momento que trabajaba para un banco y recuerdo que como abogado teníamos tasas para pagar un plazo fijo, la tasa activa, de arriba del 140% semanal. ¿Qué sistema económico puede sostenerse bajo estas características? La Argentina, salvo periodos de la convertibilidad muy limitados y con consecuencias valiosas también, la Argentina no ha podido encontrar una solución al problema de la inflación. El tercer problema es el desempleo. Fluctuamos con el desempleo, pero buena parte de nuestra población está desempleada y buena parte de nuestra población vive de la asistencia estatal. Entonces, cuando tenemos que proyectar reformas económicas, jurídicas y demás, con un ojo estamos mirando lo que la teoría económica nos dice que tenemos que hacer, pero con el otro ojo tenemos que encontrar la dimensión social del problema para que se pueda hacer un delicado equilibrio y ver cómo hacemos para que muchas personas que si no tuvieran la asistencia estatal no podrían subsistir, puedan ir incorporándose gradualmente y lo más pronto posible a la fuerza de trabajo que este país necesita. Y por supuesto la pobreza. Nadie puede pensar que un país sin moneda, con desempleo, con una tasa de inflación elevada, con enormes problemas estructurales, sanitarios y de educación, vaya a pensar de que vayamos en camino hacia el pleno empleo, ¿no es cierto? Realmente nos encontramos bastante lejos de eso. Así estábamos cuando nos encontró la pandemia. Seguramente nuestros profesores de Italia quizás los hayan encontrado a Italia en una mejor condición y a muchos otros países los ha encontrado en mejor condición. A nosotros nos encontró así, con problemas estructurales a los cuales se pueden sumar otros, pero que son problemas que venimos acarreando no de un gobierno, sino hace muchos gobiernos.
¿Cuál es la situación sanitaria hoy? O la situación en el país. Bueno, yo quisiera empezar hablando primero de la situación sanitaria y luego referirme a estos tres ejes que mencioné para que ustedes puedan ver cómo la pandemia, como era de prever, agravó nuestra situación. La situación sanitaria hoy, simplemente como dato de conocimiento, estos datos los he extraído en el día de la fecha del monitor público del Gobierno de la Nación. El país tiene 9.700 dosis, digo números redondos, aplicadas, 9.700.000 dosis aplicadas al día de la fecha. Hay distribuidas 11.373.000 dosis. Las personas que han recibido una dosis en este país son 7.953.000 personas. Los privilegiados que hemos podido lograr acceder a 2 dosis y que realmente en este momento deberíamos estar muy agradecidos porque la escasez de vacunas en esta parte del país se siente. En el país tenemos 1.750.000 personas que han recibido las 2 dosis. Y otros han quedado una cifra insignificante sin haber recibido vacunas dentro de este esquema que señalo. ¿Cómo se distribuyeron esas vacunas? Creo que es un punto importante también llevar datos para conocer hacia dónde está apuntando la política sanitaria en nuestro país. Al personal de salud se le dio 2.133.131 dosis. A las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo se le otorgaron 776.000 dosis. A las personas de más de 60 años se otorgaron 5.777.000 dosis. Y al personal estratégico, dentro de los cuales, según el monitor público de vacunación, se encuentran personalidad de las fuerzas de seguridad y armadas, docente y personal no docente de todos los niveles, responsable del funcionamiento del Estado y personal del servicio penitenciario, se aplicaron 1.007.000 vacunas. Si estos datos los discriminamos por sexo, el 40.30% se aplicó a los hombres, es decir, 3.910.000 vacunas. Y a las mujeres se le aplicó al 59.5% de las mujeres 5.774.000 vacunas. Queda un remanente del 0.20% que en el monitor público se identifica como otros, que serían unas 19.000 vacunas. Estos datos, si los ponemos en contextos, sería importante también analizarlo para que nuestros profesores de Italia tengan una referencia del impacto de estas cifras respecto de nuestra población total. La República Argentina, lamentablemente, se caracteriza por no tener información. Nuestro último censo, pese a que la Constitución dice que tenemos que hacerlo cada 10 años, nuestro último censo, los datos censales que tenemos según la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo, provienen del año 2010. Pero justo es decir que si bien no tenemos censo, existe una proyección efectuada por el propio instituto sobre ciertos datos poblacionales de la Argentina. Según el censo 2010, la Argentina tenía 20.593.330 mujeres y 19.523.766 varones. Ese último censo determina que a nivel nacional también existe dentro del país un alto porcentaje de población extranjera. Está constituida a 2010 por 1.805.000 personas, de los cuales 77% proviene de países limítrofes y fundamentalmente del Perú y la mayoritaria comunidad paraguaya en nuestro país. Es decir, que la Argentina ha tenido una sana política de acogimiento de inmigrantes de otros países a los cuales también se les brinda servicios de salud y residen
dentro de nuestro territorio. Esos datos nos llevan a la proyección actual de la Argentina. La Argentina tiene en este momento, según la proyección que desarrolla el INDEC, 45 millones de habitantes. 45.376.773 para ser exacto. Lo cual nos lleva que si la vacunación es de 11 millones de habitantes, vemos que todavía tenemos un largo trecho y un camino bastante extenso para poder pensar en salir de esta situación sanitaria con la cual nos ha atrapado el COVID. Dicho estos datos sobre la situación sanitaria, volveré sobre el tema de los problemas estructurales que tenía la Argentina. Y como adelanté y prácticamente se avisora mi conclusión, los problemas estructurales que tiene la Argentina, si eran malos antes de la pandemia, no tengamos ninguna duda que son mucho peores después de la pandemia. Me basaré para decir esto en algunos datos al día de la fecha. Y vuelvo a reiterar, todos estos datos son datos extraídos de fuentes oficiales. Si tomamos el problema de la inflación, el Instituto Nacional de Estadística y Censo del país dio a conocer el aumento de índices del precio al consumidor correspondiente a la última medición, determinando un 4.1% de inflación mensual. Se darán cuenta ustedes que comparado con el 5.000% anual es bastante menor, pero al 4.1 solamente estamos por debajo de Venezuela en relación a las inflaciones mensuales y no hay ninguna viabilidad económica mientras no se pueda resolver este problema. Simplemente, de hecho, a veces cuando vamos a los cajeros, esto solo para ilustrar y una nota de color a nuestros profesores visitantes, el billete de mayor denominación en la República Argentina es el billete de 1.000 pesos. Y resulta ser de que uno para ir al cajero no puede ir con una cartera o billetera, sino debe llevar una bolsa de mercado para poder juntar la gran cantidad de billetes que le tira de 100 pesos y que no se quiere imprimir nueva denominación, bueno, vaya a saber por qué, para no reconocer en la moneda implícitamente lo que todos vemos en la pérdida del valor con este sencillo ejemplo. ¿Qué pasa con el desempleo? Bueno, quisiera explicar dos conceptos previos que se utilizan en nuestro país para la medición del desempleo. La primera es la tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de la población. La segunda es la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la pobreza total, a la población total. El último dato que tenemos es el del 25 de marzo de 2021, que corresponde a la encuesta permanente de hogares, mercado de trabajos, tasas, indicadores socioeconómicos que produce también el INDEC. En el cuarto trimestre del 2020, la tasa de actividad se ubicó en el 45%. La tasa de empleo en el 40.1% y la tasa de desocupación en un 11%. De manera tal que también tenemos un agravamiento en las situaciones de desempleo dentro del país y en los niveles de ocupación que tenemos en el país. He dejado para el final el último dato, el de la pobreza. Y claro, hablar de la pobreza si no estuviéramos en pandemia sería malo, pero hablar de la pobreza cuando estamos en pandemia, la pobreza significa no solamente no poder comer, no solamente no poder vestirse, no solamente no poder educarse, sino que la pobreza significa en este momento quizás la diferencia entre poder aislarse o no poder aislarse, entre tener que salir porque si salgo a trabajar puedo procurarme un mínimo sustento, o poner en riesgo mi vida porque cada vez que salgo a trabajar es posible que tenga que enfrentar un mayor riesgo de contagiarme del COVID.
La pobreza en la Argentina aumentó al 42% de la población en el segundo semestre de 2020. El 42% de la población argentina es pobre. De acuerdo con las mediciones oficiales, en los 31 aglomerados urbanos que existen en el país, se encuentran por debajo de la línea de pobreza 2.926.890 hogares, que incluyen a 12 millones de personas, aunque si esta cifra es proyectada a todo el país, se eleva alrededor de 19 millones de pobres en la República Argentina, de una población de 45 millones. Con el COVID encuentra un campo bastante fértil cuando nosotros tenemos 19 millones de personas que están en la pobreza. El día después de la finalización de la pandemia es la última parte de mi exposición. Como dije al comenzar, no habrá un día después de la finalización de la pandemia o un día de la finalización de la pandemia. No será como esa icónica de finalización de la Segunda Guerra Mundial con gente bailando, abrazándose y demás. No veremos eso. Ya estamos viendo la finalización de la pandemia, a veces por la necesidad. Podemos ir a centros comerciales, podemos ir a cines, podemos, aquí hablo en Corrientes, podemos asistir hasta ciertos horarios bastante extendidos en los restaurantes, quizás aún en contra de los más elementales consejos sanitarios, pero hay que trabajar y con estos números que yo les he dado, que son oficiales, es difícil hacer equilibrio entre una cosa y la otra. Pensando que se produjera ese día después de la pandemia, que seguramente se va a producir, creo que la Argentina tendría que realizar varias cosas. La primera, recordar a nuestros fallecidos y honrar y agradecer a los médicos, a la fuerza de seguridad, a la logística, a los cajeros y vendedores de supermercados y a docentes de todos los niveles que en muchos casos, aún arriesgando su salud, han hecho que este país, pese a todas estas dificultades, pueda seguir funcionando. La segunda, atacar nuestros problemas estructurales, que eran anteriores a la pandemia y se agudizaron con ella. Creo que sería muy provechoso para este país superar las desuniones nacionales, las mezquindades políticas, las rencillas. Todos conocemos cuáles son nuestros problemas estructurales, tenemos diagnósticos muy buenos y tenemos propuestas muy interesantes para realizar. Pero como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, y lamentablemente eso no se concreta. Finalmente, creo, ciñéndome al tema de esta breve exposición, se debería resignificar el rol de los contratos asociativos. ¿Por qué? Porque cuando haya que reconstruir todo esto en serio, deberíamos pensar en que no necesitamos constituir sociedades para desarrollar emprendimientos jurídicos conjuntos, sino que simplemente tenemos una gama de figuras típicas que permiten mancomunar esfuerzo sin perder la individualidad. Y también tenemos la posibilidad de que si esos moldes típicos que nos proporciona el ordenamiento jurídico no nos resultan adecuados o suficientes, podemos desarrollar figuras asociativas atípicas sin correr el riesgo de ser considerados como tipos societarios. Y creo que allí hay un campo fértil para la mancomunión de esfuerzos que seguramente van a hacer mucha falta para revertir la situación del país. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, profesor Arduino. Muchísimas gracias por su exposición. Vamos a escuchar entonces al profesor Emanuele Tuccari de la Universidad de Pavía. Previamente vamos a escuchar su currículum, una síntesis apretadísima de su currículum. Por supuesto, si le damos audio a la señorita Laura Santander, por favor, Roberto. Doctor Emanuele Tuccari. El profesor Emanuele Tuccari es investigador en el área del derecho privado y docente de elementos fundamentales en las relaciones del derecho privado y de protección de los datos personales en la Universidad de los Estudios de Pavía, Italia. Ha obtenido el doctorado de investigación en derecho privado en la Universidad de Pavía en junio de 2014. Ha sido investigador en calidad de visitante en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, en la Universidad Católica de Lyon, Francia, y en el Instituto Superior de Estudios Legales de Reino Unido. Cuenta con una habilitación para el ejercicio de la docencia, validez de agosto de 2019 a agosto de 2028. Ha publicado Las contingencias y remedios en los contratos de duración, Milano 2018, así como otras numerosas contribuciones al ámbito del derecho privado y del derecho privado comparado. Tiene la palabra doctor Tuccari. Buenas tardes. Perdonadme, querría compartir, si es posible, diapositivas. ¿Es posible? Sí, doctor. Porque tengo que ser autorizado, yo creo. Ahora. Perfecto. Bueno. Como primera cosa, muchísimas gracias por la invitación y perdonadme por mi español, pero voy a intentar de hablar en vuestro idioma y si algo no sale como tiene que salir, espero en una traducción de vuestro colega. Entonces, hoy y además yo quiero claramente hacer agradecimientos a la Universidad Nacional del Nordeste, a la doctora Surt por la invitación y a vuestro decano junto al profesor Carlo Granelli. Hoy día me voy a ocupar de las asociaciones civiles y los efectos del COVID-19 en Italia. Mi charla va a ser así organizada. Algunas palabras sobre las organizaciones y las asociaciones civiles en Italia. La disciplina y después vamos a ver los efectos del COVID-19 y las medidas ante la emergencia. Entonces, las medidas de la ley del periodo de la emergencia y en particular el tema de la asamblea y entonces de la asamblea de la videoconferencia, de la asamblea a distancia y entonces de la asociación que va a devenir una asociación, un contrato asociativo a distancia también. Y después vamos a considerar, a hacer algunas conclusiones sobre las asociaciones después de la crisis. Bueno, las asociaciones son sujetos de derecho en nuestro sistema jurídico. Esto quiere decir que las asociaciones son propietarios autónomos, son gestores, son contrayentes, pero como es claro, todo esto
pasa por un vínculo indisoluble con las personas físicas, porque las organizaciones viven a través de órganos, como nosotros vivimos gracias a nuestros órganos, y los órganos de las asociaciones pueden ser órganos internos y órganos externos. En particular, vamos a hablar sobre todo de órganos internos como la asamblea, pero hay también muchísimos otros órganos, como por ejemplo los órganos de administración y entonces los directores que van a administrar las asociaciones y más en general las organizaciones. Bueno, pero no todas las organizaciones son personas jurídicas en nuestro sistema. Todas las organizaciones son sujetos de derecho, pero son personas jurídicas. Las organizaciones que tienen patrimonio y que son responsables de sus obligaciones con aquel patrimonio. Entonces, tenemos organizaciones o sujetos de derecho que no son personas jurídicas y organizaciones sujetos de derecho y personas jurídicas, porque no solo tienen propio patrimonio, sino también este patrimonio es lo que permite a las organizaciones de ser responsables de sus obligaciones. Justo por hacer una primera clasificación de las organizaciones en nuestro ordenamiento, tenemos organizaciones, estas son claramente clasificaciones básicas, pero creo que es necesario decir algo sobre estas porque después vamos a utilizar y a comprender bien algunas, solo algunas de estas y a hablar solo de algunas de estas. Bien, la clasificación, una primera clasificación posible es entre las organizaciones públicas y privadas. Las organizaciones, podemos tener organizaciones registradas y no registradas, si están registrados en el públicos registros o no están registradas, con personalidad jurídica o sin personalidad jurídica, como hemos visto, y con estructura asociativa o con estructura institucional. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a hablar de las asociaciones. Las asociaciones en particular son organizaciones con estructura asociativa, por supuesto, y no con estructura institucional como son, por ejemplo, en general consideradas las fundaciones. Por supuesto, las organizaciones pueden ser lucrativas o no lucrativas. Las sociedades son las típicas organizaciones lucrativas que tienen entonces un fin económico. Las asociaciones son consideradas organizaciones no lucrativas sin fin económico. Bien, entonces las organizaciones del Código Civil en general en nuestro ordenamiento son las sociedades, entre las otras son las sociedades, las asociaciones, las fundaciones y en este último periodo, en particular desde el julio de 2017, hemos tenido una importante reforma del tercer sector. Y ahora tenemos también un código del tercer sector. Justo algunas palabras sobre qué entendemos por tercer sector. El tercer sector en nuestro sistema jurídico es algo que no va a ser disciplinado ni por el Estado, ni solo por el Estado, ni por el mercado. Y entonces es una parte de nuestro sistema y de nuestra vida también, donde hay muchísimas organizaciones, pero son organizaciones particulares, porque por estas organizaciones el servicio a sus miembros y a la colectividad en general es más importante que el beneficio económico. Y también
el ordenamiento interno, entonces el funcionamiento de cada asociación es un funcionamiento diferente porque es un funcionamiento muy democrático y hay muchos controles porque en general estas asociaciones miran a la colectividad a hacer actividades también no solo privadas, sino también más de interés general, y entonces la ley quiere que el funcionamiento sea un funcionamiento democrático y tienen que y hay también muchos controles internos por estas razones, pero estas entidades, estas organizaciones reciben ayudas y exenciones fiscales muy importantes. Entonces hay también un interés muy práctico de algunas asociaciones, también asociaciones privadas, por ser consideradas también del tercer sector. Entonces hay algunos problemas por una parte, que son las reglas y, por ejemplo, los controles y todas estas reglas más fijas que hay en estas organizaciones, pero hay también algunas ayudas y exenciones fiscales que sirven para ayudar el tercer sector a desarrollarse más. Bueno, el fenómeno asociativo en nuestro país tiene una historia un poquito complicada porque, como probablemente muchos de vosotros ya saben, nuestro sistema hubo un periodo muy triste de nuestra historia, que es el periodo del régimen fascista, y en este régimen no había muchas posibilidades por las asociaciones y en general por las grandes asociaciones, sobre todo, de desarrollarse. Por ejemplo, no había muchos partidos, sino había solo el partido único y en general el control del Estado sobre la vida de las organizaciones era de verdad muy estricto, muy fijo, y entonces el fenómeno asociativo en general fue un poquito, puso en un segundo nivel, no era algo muy importante por el régimen fascista, y en particular, más que no era muy importante, pero también podía ser también peligroso por el régimen, y entonces esta situación fue una solución muy que pasó en nuestro país durante 20 años más o menos. Pero después tenemos algunas reglas en nuestro Código Civil que no obstante fue aprobado en el periodo del régimen fascista, pero fue aprobado en la última parte del régimen, y entonces había también muchas otras influencias, sobre todo de carácter liberal, y entonces tenemos una regulación del fenómeno asociativo, pero de verdad fue la Constitución, y en particular los artículos 2, 17, 18, 19, 39 y 49, que fue en particular la Constitución, decía a valorizar mucho el fenómeno asociativo. Por ejemplo, el artículo 2 de nuestra Constitución dice exactamente que
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Quiere decir que la República reconoce y garantiza los derechos inviolables de la persona física y lo hace tanto como persona física, como individuo y tanto como en las formaciones sociales. Y esto es una primera disciplina, pero después el artículo 17 habla y dicta reglas claras sobre el derecho de reunión hay muchas otras reglas sobre, por ejemplo, prevé una valorización en general del derecho de asociación directamente, el artículo 18 y el 19 sobre las asociaciones y las entidades religiosas, entonces la libertad de poder asociarse con libertad, en libertad, también por intereses de carácter religiosos, y los artículos 39 y 49 son artículos dedicados a los sindicatos y los partidos políticos. Entonces es algo que nos puede hacer hablar claramente de un cambio muy fuerte en nuestra historia del fenómeno asociativo, sobre todo a través de la Constitución y a través de la nueva disciplina del último periodo del régimen, y entonces la disciplina que es todavía vigente del Código Civil. En la sociedad, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó en los últimos años? En los últimos años no hay duda que pasó una crisis bastante importante de las grandes asociaciones de masas, en particular de los partidos y de los sindicatos en primer lugar, pero por ejemplo, muchos de estos movimientos, partidos no tradicionales, porque en general las grandes asociaciones tuvieron un poquito de crisis en nuestro país, pero había todavía también antes de la crisis y del COVID-19 muchísimas asociaciones, también asociaciones pequeñas, también asociaciones de cualquier tipo de asociaciones, que sea de deporte, asociaciones de recreo en general, que asociaciones del tercer sector, y entonces había una realidad muy compleja con grandes asociaciones, un poco en crisis, pero grandes asociaciones todavía hay y son necesarias por el desarrollo de nuestro país, de nuestro estado, pero hay todavía muchísimas asociaciones también pequeñas. Las reglas del Código Civil, que va a pasar desde un punto desde una perspectiva del derecho privado. En nuestro Código Civil hay dos tipos de asociaciones reconocidas y asociaciones no reconocidas. Las asociaciones reconocidas son las asociaciones con personalidad jurídica. Las asociaciones no reconocidas son las que no tienen personalidad jurídica, pero en nuestro sistema hay muchísimas asociaciones no reconocidas. Hay muchas más asociaciones no reconocidas que asociaciones reconocidas, porque en origen se pensaba, se entendía como el reconocimiento como algo, como un control del Estado sobre la asociación, y entonces muchísimos, sobre todo en el primer periodo, en un periodo donde el recuerdo del régimen fascista era más cercano, no lejos, no querían
ser asociaciones reconocidas por no ser controladas de cualquier manera por el Estado. Y entonces ahí de verdad en nuestro sistema jurídico todavía la mayoría de las asociaciones son asociaciones no reconocidas. En realidad hoy día el reconocimiento no es un control, sino es solo algo que va a que la prefectura, como está escrito en la diapositiva, va a verificar el cumplimiento de las condiciones previstas para el establecimiento, el propósito, si el propósito es un propósito posible y lícito, y si el patrimonio es adecuado para el propósito, pero no es un control sobre la actividad de la asociación. Pero todavía es así y tenemos más asociaciones no reconocidas y tenemos más asociaciones no reconocidas también porque son instrumentos, herramientas en general jurídicos más flexibles que pueden ser, porque es posible arreglar el ordenamiento interno y la administración de las asociaciones no reconocidas por acuerdos entre los asociados. Entonces hay menos reglas y por todas esas razones, por ejemplo, también grandes asociaciones como los partidos políticos y los sindicatos en nuestro país son asociaciones no reconocidas. Entonces, las asociaciones reconocidas son asociaciones, establecidas por acto público, por escritura pública, por un estatuto, y cuál es el contenido mínimo de este estatuto. Tenemos la denominación, el propósito, el patrimonio, la sede, el ordenamiento, la administración y derechos y obligaciones y condiciones de admisión a la asociación. El reconocimiento, hemos dicho, es un control que ahora es un control administrativo, pero no nada más. Y esto es muy importante. Las asociaciones reconocidas tienen personalidad jurídica, entonces, y tienen autonomía patrimonial, entonces tienen autonomía patrimonial perfecta. Esto significa, como hemos visto, que la posibilidad de responder de sus obligaciones solo con el patrimonio de la asociación. Entonces, no es posible por las obligaciones de los asociados preguntar algo al asociado, sino es necesario directamente hacerlo con la asociación, con el patrimonio de la asociación. Tienen un procedimiento de adhesión de nuevos miembros y en particular tienen necesariamente una estructura abierta de la asociación. La idea es que es necesario, es siempre posible adherir a una organización y en particular a una asociación reconocida porque tienen este sistema que se dice en Italia el sistema con una estructura abierta, porque si tienes todas las características necesarias y que son establecida por el estatuto, cualquier asociado puede ingresar y hacer parte y devenir asociado. Y después hay dos órganos principales, la asamblea y los directores. La asamblea es el órgano interno por excelencia y tenemos reglas bastante claras sobre en el caso de las asociaciones reconocidas por las resoluciones
resoluciones por mayoría y diferentes mayorías posibles por las diferentes resoluciones. Y también tenemos una regla bastante importante sobre el derecho de exclusión de los miembros por motivos graves y es una competencia de la Asamblea. Son competencias de la Asamblea. Las competencias de los directores son sobre todo competencias de administración. Las asociaciones no reconocidas son expresión de un acto de autonomía privada, entonces no es necesaria una escritura pública, por ejemplo, pero tienen autonomía patrimonial imperfecta. Esto quiere decir, como hemos visto, que no hay una distinción muy clara entre el patrimonio de la asociación y el patrimonio de los asociados. Esto quiere decir, por ejemplo, que las deudas contractuales, por las deudas contractuales pueden ser llamados a responder también los contrayentes que signaron el contrato, por ejemplo, y en el caso de deudas extracontractuales, los directores que en aquella temporada administraban, por ejemplo, la asociación. Hay algunas excepciones y también algunas muy importantes, por ejemplo por los partidos bastante grandes, los partidos y las organizaciones que se presentan a las elecciones regionales, nacionales y europeas. Muy importante, como hemos visto también, por la difusión de las asociaciones no reconocidas, es la regla del artículo 36 sobre el ordenamiento interno y la administración, porque es algo que permite directamente a los asociados a través de acuerdo de organizar la vida de la asociación y por la exclusión del asociado se puede ver siempre el artículo 24, párrafo 3, que establece la exclusión del miembro por motivos graves, pero aquí parece posible una decisión también de una junta de árbitros en lugar de la asamblea. Eso puede ser importante y sobre todo en los últimos años fue importante en la jurisprudencia de los partidos políticos, porque había algunos que hicieron algunas exclusiones, pero exclusiones establecida por juntas de árbitros u por líderes en generales y no por la asamblea. Bueno, ¿qué pasó con el COVID-19? ¿Cuáles son los efectos del COVID-19 en la vida de las asociaciones? En realidad, el problema no es solo o no es tanto el COVID-19, sino las medidas de contención del contagio del COVID-19. Porque, como es claro, el problema es que el COVID necesita la aplicación o necesitaría la aplicación de importantes medidas de contención y a su vez estas medidas de contención necesitan medidas jurídicas de emergencia, porque por aplicar realmente estas medidas de contención es necesario pensar y después realizar algunas medidas de emergencias para evitar el desarrollo, por intentar desarrollar un poquito la vida y la economía del país. Y en particular estas medidas
yo he intentado distinguir entre tres tipologías, tres tipos de medidas: las medidas a favor de las entidades, las medidas a favor de los trabajadores, incluyendo los trabajadores de las asociaciones, y las medidas a favor de los destinatarios de las actividades del tercer sector, porque como hemos visto, el tercer sector puede ser una parte y también una parte bastante importante de la vida de las organizaciones y de las asociaciones. Y entonces tenemos algunos problemas en todas estas partes. Tenemos el problema en general, que es el problema de lo que yo me voy a ocupar más, como es claro, es el de las medidas a favor de las entidades, de las asociaciones, pero hay también muchísimos otros problemas por las medidas a favor de los trabajadores y las medidas a favor de los destinatarios. Aquí yo he puesto solo algunos ejemplos de medidas, pero yo creo son las más importantes. A favor de las entidades hay ayudas fiscales, hay métodos de realización de las reuniones, y hay intervenciones no reembolsables y liquidez. Son intervenciones muy importantes, sobre todo en el sector del turismo, de la cultura, del deporte. Pero también hay medidas a favor de los trabajadores que trabajan por ejemplo, en estas asociaciones. Hay la indemnización, hay también la cuarentena que fue homologada a la enfermedad, hay el trabajo remoto, la suspensión de despidos, hay la previsión de un fondo solidario para hipotecas de primera vivienda. Y hay también muchas medidas a favor de los destinatarios de las actividades del tercer sector, porque, como es claro, si el tercer sector no puede operar como antes, también hay la necesidad de ayudar más directamente a través del Estado estos destinatarios de las actividades del tercer sector. Y esto significa mayor financiamiento, entre otros, para mujeres víctimas de violencia. Hay mayor financiamiento por la asistencia a los discapacitados, y hay la previsión de varios bonos, por ejemplo, las niñerías y todo esto. Y después hay algunas otras medidas, como la renta de ciudadanía, que es una medida que estaba también antes en nuestro sistema jurídico, pero en este periodo de emergencia tuvo una suspensión de las medidas de condicionalidad por unos meses, y la previsión de una renta de emergencia que establece un fondo de ingresos de último recurso a favor de los trabajadores dañados directamente por el virus de COVID-19. Bien, entonces ahora vamos a ver sobre todo los métodos de realización de las reuniones. Entonces, la principal misura de carácter de derecho privado sobre las entidades, a favor de las entidades. La disciplina de emergencia de las asambleas es arreglada, la tenemos al decreto ley 18-2020, es un decreto denominado Curo Italia, es uno de los primeros decretos de la primavera pasada, y el artículo 73, párrafo 4, prevé la posibilidad de todas las asociaciones, incluso aquellas que no han regulado los procedimientos para la realización de las sesiones por videoconferencia, de reunirse según estos métodos. Entonces, todas las asociaciones reconocidas y no reconocidas pueden organizar asambleas por videoconferencias.
En algunos casos, como es claro, había ya dentro del estatuto una previsión, pero si no había una previsión, en todos los casos es posible en el periodo emergencial, en la temporada emergencial, organizar asambleas por videoconferencia. Esto es por el aspecto jurídico algo como una integración legal de los contratos de asociación. Esto quiere decir que es posible y es necesario en todos los casos, porque esta medida es algo necesario para permitir que siga la vida de estas asociaciones, y entonces la podemos aplicar en general a todas las asociaciones de todos los tipos. Pero hay también otras medidas, en particular siempre el Decreto Ley 18 de 2020 Cura Italia, los párrafos 1, 7, 8 bis del artículo 106, prevé una postergación de los plazos para la celebración de las asambleas de los asociados y aprobación de los estados financieros de las asociaciones, de las entidades del tercer sector y de las sociedades. Todas estas normativas fueron prorrogadas desde la primavera de 2020. La primera medida, en particular la posibilidad, la integración legal que permite las sesiones de videoconferencia, por videoconferencia, fue prorrogada hasta el 31 de julio de 2021, mientras la convocatoria de la Asamblea para aprobar el estado financiero debe tener lugar entre el 29 de junio de 2021 y la adecuación de los estatutos y la inscripción al RUNS, que es necesario para devenir, para ser considerado una entidad del tercer sector, es necesaria hacer esta adecuación y la inscripción dentro del 31 de mayo de 2021. Puede ser que vamos a ver otras prórrogas, no sabemos ahora cómo es claro, pero estas medidas fueron las medidas principales sobre la disciplina de las asambleas y son normativas que todavía son leyes, son aplicadas porque son prorrogadas. Bien, ¿qué va a pasar? Va a pasar entonces que tenemos que verificar si el estatuto o el reglamento de la Asamblea de los Asociados regulan ya los procedimientos para la realización de la videoconferencia y, si es el caso, seguir las indicaciones relativas. Eso es el primer caso, el más fácil, ¿no? Si ya había algo en el estatuto, tenemos simplemente que seguir las indicaciones relativas. Si no, alternativamente, tenemos que resolver algunos problemas jurídicos de carácter prácticos, pero tenemos que hacerlo. Y en particular, tenemos tres problemas jurídicos. El primer problema jurídico es un problema sobre la convocatoria de la asamblea. Y es un problema por el método y por el contenido. Por el método porque no solo van a ser necesarias convocatorias públicas, sino también comunicaciones directas. Tenemos que hacer comunicaciones directas a los asociados de manera individual. Y esto es posible a través de la transmisión de la convocatoria por correo electrónico, la transmisión postal de la convocatoria por carta, por uso de mensajería, y es claro, previa verificación de los asociados que deben efectivamente ser convocados. Pero después tenemos también un tema de contenido, porque la convocatoria debe especificar, además que la fecha, la hora y la agenda, el lugar físico de la reunión y la forma de participación.
tienen también que, entonces, que especificar el lugar físico de la reunión. Pero, ¿cuál es el lugar físico de la reunión en este caso? En general, se identifica, se considera el lugar físico el lugar donde se ubica el secretario redactor del verbal, del acta de la asamblea. Y después tenemos otros dos problemas generales, las formas de participación y la necesidad de demostrar la participación de los asociados a las asambleas telemáticas. Entonces, las formas de participación. La asamblea puede realizarse tanto presencial, cumpliendo claramente con las medidas de contención vigentes, como a distancia, a través de, por ejemplo, plataformas online, como estamos haciendo hoy, o de forma mixta. La forma mixta es decir que podemos tener algunos asociados presentes en cumplimiento de las medidas vigentes y otros asociados que se conectan remotamente a distancia. Es posible utilizar más de un medio de participación remota. Quiere decir que podemos combinar las herramientas señaladas en la ley, como el voto por correspondencia y la participación a través de medios de telecomunicación que permitan una conexión audio-vídeo, como por excelencia son las videoconferencias, pero también podemos utilizar plataformas, por ejemplo, el voto por correspondencia y las plataformas audiovisuales, audio-video pasivas, sino que es siempre necesario que sean acompañadas por la posibilidad de intervenir a distancia, por ejemplo, por correo electrónico o teléfono y de votar, porque después es importante, ¿no? Al final tener la posibilidad de votar. Y tercer y último problema jurídico es la demostración de la participación de los asociados. Entonces, la demostración de la participación efectiva de los asociados es necesario, como es lógico, la redacción del verbal, entonces del acta oficial, y entonces en las reuniones online, además de los métodos tradicionales, es posible utilizar las herramientas de seguimiento de presencia que ofrece la plataforma online, o en caso de consentimiento de los asociados, se puede recurrir a la grabación de la reunión, como por ejemplo seguimos hoy día. Entonces, estos son los problemas mayores, y en todos los casos puede ser oportuno escribir que la asamblea fue realizada de forma electrónica para cumplir con los protocolos anti-COVID-19. Bien, ¿y qué va a pasar? Una mirada un poquito más allá de la emergencia, ¿qué va a pasar en el futuro? Que todos esperamos sea un futuro próximo, pero no es seguro, vamos a ver, esperamos. Bien, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que, por ejemplo, disponemos de herramientas tecnológicas y técnicas importantes que nos permiten estar cerca, aunque físicamente muy lejos, con una carga económica bastante limitada. El nivel social no es tan limitada, porque, por ejemplo, necesitamos en esos casos de computadores, de portables, de muchas cosas que no son... no todos tienen estas posibilidades, pero en general es claro, es diferente tomar el avión y llegar a Argentina, o tomar el avión y llegar a Italia y conectarse a través de estos, estas plataformas. Entonces podríamos decir que en general la carga económica es bastante limitada en este sentido. Pero es claro que
todas esas herramientas técnicas y tecnológicas necesitan una regulación también, porque ahora nosotros tenemos muy claro que hay estas herramientas, estas posibilidades y que pueden devenir y pueden ser necesarias, pero también todavía son herramientas que no tienen una clara regulación y es necesario intentar y pensar algo en esta dirección. Y lo que hemos aprendido, pero probablemente lo sabíamos también antes, pero ahora puede ser que es más claro que es muy claro que no podemos ignorar la vida en una forma asociada, entonces las asociaciones probablemente van a ser mucho más importantes y en este sentido, si yo voy a pensar cómo saldremos, con toda probabilidad vamos a ver un aumento del fenómeno asociativo y esto lo vamos a tener por razones sociológicas. Por ejemplo, porque esperamos todos en una reanudación post-pandemia, pero también por razones jurídicas, por ejemplo, porque en Italia va a estabilizarse el dato regulatorio, por ejemplo, el código del tercer sector, como hemos visto, fue aprobado desde pocos años, entonces, pero y todavía no pudo ser, no hemos tenido la posibilidad de ver este código aplicado, porque fue aprobado, pero todavía no es aplicado porque es necesaria la inscripción a este registro que todavía no hay. Y entonces hay también razones jurídicas por imaginar un aumento del fenómeno asociativo y no solo razones sociológicas. En conclusión, como todos sabemos desde Aristóteles, el hombre es un animal social y esto es claro, es una consideración cierta y confirmada desde hace milenios. Pero también ha emergido como tema, como un aspecto necesario en su centralidad, la necesidad de disciplinar, de arreglar más este fenómeno podemos decir que la pandemia y todos los problemas sobre, por ejemplo, la disciplina de las asambleas y las cuestiones que hemos visto, son todos elementos que pueden ser útiles por preguntarnos si es una realidad que merece ser disciplinada o mejor merece ser redisciplinada, entonces disciplinada otra vez en manera un poquito diferente. Entonces hay muchos desafíos para los juristas post-pandémicos en vista de una eventual, porque no es seguro eso, puede ser que las razones sociológicas van a ser suficientes y las razones jurídicas que ya hemos visto del código del tercer sector sean suficientes, pero sí vamos a ver una reforma del derecho de las organizaciones. Yo creo que necesitamos de repensar, en particular en la perspectiva del derecho privado, sobre el ordenamiento de las organizaciones, entonces sobre la vida interna, la vida de las asociaciones, la vida de las asambleas, y en particular preguntarnos qué pasa en este rapporto que un jurista italiano muy famoso decía que hay entre autoridad y libertad en las entidades.
Y en particular esta reflexión va a ser necesaria también a la luz del cambio de las estructuras socioeconómicas del país y de la relación actual entre primero, segundo y tercer sector, porque como hemos visto, algunos caracteres como la pobreza o los efectos de la pandemia que van a modificar esta relación entre los sectores pueden tener algunas consecuencias importantes también en la disciplina jurídica de estas asociaciones y de todo el mundo de las organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Túcari. La verdad, me quedo con algo muy interesante que planteó el doctor Augusto Arduino respecto de los datos del país y en ese contexto cómo resolver o cómo pensar el post-COVID en las empresas. Digo post-COVID porque el profesor Arduino marcó de que no era un día, no era un momento, sino que era un proceso. Y bueno, y la verdad que todos esos datos nos ayudan a visibilizar más los posibles cambios necesarios después del COVID. Respecto de las asociaciones, agradecer muchísimo al profesor Emanuel Túcari. La verdad, también mientras escuchábamos los que estamos acá y somos profesores de privado parte general y que uno de nuestros temas es justamente las asociaciones civiles, empezamos a analizar justamente el rol de nuestras asociaciones civiles. Nosotros tenemos en nuestro código nuevo las asociaciones, ya las teníamos en el viejo, pero ahora la tenemos con mayor regulación, las asociaciones civiles y las simples asociaciones. Así que ahora pudimos confrontar esta regulación con lo que pasa en el derecho italiano y las normas que han tomado ustedes después del COVID o a consecuencia del COVID. Así que muy, muy importantes los aportes. Creo que esperemos que todos los que han podido escuchar les haya resultado tan productivo como nos pareció a nosotros. Quiero darle la palabra unos minutos a nuestra vicedecana para hacer una pequeña despedida y hacer el cierre de estas jornadas. Desde ya agradezco muchísimo a todos los presentes y sin duda a los disertantes y al profesor Carlo Granelli que nos ha acompañado hasta el final. Bueno, ¿qué decir de estas exposiciones? Brillantes, de excelencia, y realmente nos han llevado a un panorama completo de la realidad italiana, como en la realidad argentina, a través de los datos que nos trajera el doctor Arduino, y el impacto es significativo en cualquier lugar del mundo. Y ahora podemos verificar qué es lo que pasa en la realidad argentina, qué es lo que estamos viviendo, los problemas estructurales tremendos que tenemos, pero así también hay ciertas similitudes en base a lo que nos ilustró Emanuel, en cuanto a esa visión de tres sectores que están muy bien delineados en materia de asociaciones, como es la propia actuación de la asociación interna del sector de los trabajadores y ese tercer sector que provoca un impacto tremendo sociológico de toda índole. Y esas propuestas de cambio, la regulación jurídica, me llamó mucho la atención la preocupación de ese decreto ley 18 de la Curia Italia, cómo organiza y cómo ve la perspectiva de una mejora para llevar adelante el fenómeno asociativo y que esto no se paralice. Y una expresión muy clara que señaló Emanuel al decir que es imposible ignorar la vida sin la forma asociativa. Y eso lo vemos en el plano del derecho civil, lo vemos en el plano del derecho comercial que compartimos con el doctor Arduino, de esto que nosotros vamos a llamar dentro de nuestra estructura esos contratos asociativos que resuelven la vida. Y hoy por hoy, el nuevo derecho que nos introduce en nuestro Código Civil y Comercial unificado, el ámbito de libertad contractual. Eso marca un hito muy importante. Y señalamos que nuestro Código Civil y Comercial
también regula todo este tratamiento antes de entrar en este problema de pandemia, de todo el mecanismo de funcionalidad de las asociaciones, de los entes societarios, por ese sistema a distancia, que se ve en este momento una necesidad básica para dar continuidad a su funcionalidad, a su desarrollo. Entonces, me pareció muy interesante que nos haya hecho recorrer todos los caminos, todas las galerías del derecho italiano y el impacto ineludible que significa para cualquier país el transitar esto que no teníamos previsto, pero nos colocó en una realidad, el afrontar los desafíos y encontrar las soluciones. Así que yo les agradezco muchísimo en nombre de la facultad, felicito a los dos expositores, creo que todos salimos de una manera enriquecida con los aportes que nos han realizado, y solamente digo al profesor Granelli, muchísimas gracias, a la doctora Sur por haber propiciado esto, y que significa en la relación de ambas universidades las primeras actividades que creo que van a ser muchas después. Así que muchísimas gracias a todos y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias. Bueno, gracias a todos. Al doctor Granelli ya le estaré escribiendo para comentarle que tengo otra actividad para plantearle, para proponerle, de un profesor nuestro con un profesor que hemos identificado, que también habla español y que es profesor de ustedes, así que nos pondremos en contacto la semana que viene. A todos los inscriptos les estarán llegando los certificados a la brevedad a través de sus correos. Un placer haber compartido esto con ustedes. Gracias a los disertantes, gracias a todos ustedes. Nos vemos en breve. Muchísimas gracias. A presto. Arrivederci. Arrivederci.